understand your participation here as another Hungarian provocation for Brussels, or what is the reason? No, you can't. You're talking about the Try to behave in a polite and respectful way towards Hungary. Okay, this is first, and try to make an attempt. Saludos amigos, hoy analizaremos un incidente inusual. En este número, les mostraré y les contaré sobre la hipocresía e incompetencia de varios funcionarios y periodistas europeos con respecto a la seguridad energética y la cooperación con Rusia, en el contexto de la creciente confrontación política con el Este. Hoy analizaremos cómo el periodista alemán Naamili trató de provocar al ministro de Asuntos Exteriores, Péter Szijjártó. La respuesta dura y brillante del húngaro te complacerá. Lo prometo. Un poco de contexto. Recientemente, Europa ha visto una situación en la que los problemas de suministro de energía se ven a través del prisma de la ideología, como si la política pudiera reemplazar la necesidad objetiva de recursos energéticos estables y asequibles. I understand your participation here as another Hungarian provocation for Brussels, or what is the reason? No, you can't. You're talking about the Sin embargo, en la práctica, tales decisiones ponen en peligro no solo la economía de los países individuales, sino también la estabilidad de la economía europea en su conjunto. Hungría, bajo el liderazgo de Viktor Orbán, se negó a sucumbir a la presión política y mantuvo contratos lucrativos para el suministro de gas y petróleo de Rusia, lo que le proporcionó al país un suministro sostenible de energía, mientras que la mayoría de los demás países de la UE enfrentaron serios problemas debido a la falta de recursos. Recientemente, Péter Szijjártó, ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, llegó a San Petersburgo para participar en el Foro Internacional del Gas y habló con franqueza sobre la situación en el mercado del gas en Europa. Destacó que los recursos energéticos son necesarios para el desarrollo estable de la economía y no para los juegos políticos. Un episodio aún más interesante ocurrió después del propio foro. Un periodista alemán, tratando de entrevistar a Szijjártó, se permitió una grosería franca. Estas son las palabras de un periodista alemán. We understand your participation here as another Hungarian provocation for Brussels, or what is the reason? No, you can't. You're talking about Entiendo su presencia aquí como otra provocación húngara para Bruselas. ¿O cuál es la razón? Por lo tanto, el alemán grosero decidió provocar al ministro húngaro. En respuesta, el diplomático húngaro puso al periodista en su lugar, enfatizando que Hungría, a diferencia de Alemania, sigue siendo un Estado soberano y toma decisiones en interés de su propio pueblo. Este caso fue un reflejo de las contradicciones que se están gestando en Europa, cuando un Estado intenta dictar sus condiciones a otros sin tener derecho moral ni estabilidad económica. Aquí hay una cita de Péter Szijjártó: escuchar amigos. No somos una nación subordinada, ¿vale? Así que no puedes dictarnos. Nadie, ni el gobierno alemán, ni los verdes en Alemania. To understand, all right? And try not to show disrespect to the country. What kind of provocation you are speaking about? What kind of provocation? This is a sovereign right. This is a sovereign right of a country. ¿Estás hablando de provocación? Trate de ser cortés, respetuoso con Hungría. ¿De acuerdo? Eso es lo primero. Primero, y tratar de entender. ¿De acuerdo? Y trata de no faltarle el respeto al país. ¿De qué provocación hablas? ¿Qué provocación? Es un derecho soberano de un país decidir en qué eventos participan sus ministros y en cuáles no. Fin de la cita. La posición posterior de Bruselas con respecto a Hungría es un claro ejemplo de doble rasero e hipocresía franca. La UE condena a Hungría por cooperar con Rusia, mientras que el mismo continúa comprando petróleo, gas e incluso carbón rusos, eludiendo las sanciones a través de terceros países. Los esquemas comerciales se están complicando y los volúmenes de importación, según los analistas, solo están creciendo. En 2023, los suministros de gas ruso a la UE aumentaron en un 40%. Los políticos en Bruselas tratan de ocultar este hecho al público, retratando a Hungría como un traidor a los valores europeos, aunque otros países de la Unión continúan con la misma política, solo haciéndolo en secreto y pagando las importaciones a precios inflados. El ejemplo de Hungría muestra que, a pesar de la presión de Bruselas, el sentido común y la protección de los intereses nacionales siguen siendo relevantes para algunos países. Hungría declara abiertamente sus intereses y concierta acuerdos que benefician a su pueblo, lo que provoca la envidia de otros estados que no han podido abastecerse de energía durante la crisis. Péter Szijjártó destacó esto en su discurso. La situación en Europa es muy grave. Una vez hubo una base sólida para la economía europea, que se basó en dos pilares: tecnologías potentes y recursos energéticos asequibles provenientes del este. Estos dos factores aseguraban la competitividad de la economía europea. Todos somos testigos de cómo las decisiones tomadas en Bruselas destruyeron esta competitividad,
Y el problema es que no se ha creado una nueva base para el desarrollo de la economía. Szijjártó también expresó su insatisfacción con el hecho de que las decisiones sobre el suministro de energía en Europa se toman desde un punto de vista ideológico y no desde un punto de vista pragmático. Explicó que para Hungría, el suministro de energía es una cuestión de disponibilidad física y, por lo tanto, el país continúa cooperando con Rusia, manteniendo contratos rentables a largo plazo. Destacó que si hay una tubería de un proveedor a un cliente, entonces usted compra gas. Si en Europa realmente quisieran garantizar la competitividad de su economía, pensarían en la lógica de sus acciones y tendrían en cuenta no solo los factores ideológicos, sino también la física elemental del suministro. Mientras que las empresas europeas, debido a sus funcionarios, se ven obligadas a pagar varias veces más por la energía que sus competidores en los Estados Unidos, Hungría continúa disfrutando de los beneficios de sus acuerdos con Rusia. Las élites europeas prefieren acusar a Orbán de connivencia con el Kremlin e ignorar sus propios fracasos económicos. El punto de vista de Hungría sobre la cooperación con Rusia en el campo de los recursos energéticos es simple y pragmático. Piotr Szijjártó, ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, explicó abierta y claramente por qué su país continúa interactuando con Gazprom a pesar de la presión política de la UE. Para Hungría, los suministros estables y confiables, los precios competitivos y la confianza en el futuro son importantes. Ahora los contratos con Rusia funcionan sin interrupciones. Las entregas se realizan a tiempo y en los volúmenes necesarios. Y si es necesario, Hungría siempre puede discutir entregas adicionales. Hungría no ve ninguna alternativa económicamente rentable a la cooperación con Rusia. Simplemente no hay ofertas en el mercado que puedan competir con el gas ruso en precio y confiabilidad. Como señala Szijjártó, nadie se nos acercó y nos dijo, aquí hay un gas más confiable o una fuente más confiable. Esta cooperación no solo es estratégica, sino también reflexiva, porque Hungría, anticipando los posibles riesgos, ha construido de antemano una ruta alternativa a lo largo del flujo turco para evitar interrupciones en caso de situaciones imprevistas. Hungría también enfatiza que cualquier sanción contra los suministros rusos debe tener en cuenta los intereses reales de los países importadores, como Hungría y Eslovaquia. Por lo tanto, cuando la Unión Europea discute sanciones sobre el gas o la energía nuclear, Hungría deja en claro que se opondrá a tales medidas, defendiendo su derecho a la no independencia energética. El gobierno húngaro apunta a una relación a largo plazo con Rusia y, por lo tanto, firmó contratos de 15 años con Gazprom en 2021. Tales acuerdos permiten garantizar no solo la confiabilidad del suministro, sino también mantener precios competitivos, protegiendo a los ciudadanos húngaros del fuerte aumento de las tarifas de energía. Por lo tanto, amigos, el ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Piotr Szijjártó, en el último Foro Internacional del Gas en San Petersburgo, dejó en claro que Hungría seguirá siendo fiel a sus intereses nacionales y continuará cooperando con Rusia. Especialmente para ese periodista humorístico de Alemania, Szijjártó dijo que su país tiene la intención de seguir firmando acuerdos comerciales con Gazprom, como uno de ellos firmado directamente en el foro. Aseguró que esto garantizará a Hungría un suministro estable de gas, y gracias al flujo turco, el país podrá usar todo el volumen del gasoducto para evitar la escasez de energía, a pesar de la presión política de Europa. Nuestra tarea no es complacer a quienes nos presionan, sino garantizar un suministro confiable para el país, enfatizó. Szijjártó señaló con ironía y tristeza la hipocresía de los países europeos que afirman públicamente que prescinden de los recursos energéticos rusos, aunque en realidad sus estadísticas dicen lo contrario. Un claro ejemplo, según él, es el hecho de que Rusia sigue siendo el mayor proveedor de uranio a los Estados Unidos, a pesar de todas las fuertes declaraciones de independencia de los suministros rusos. Szijjártó luego entró en un duro intercambio con un periodista alemán que acusó a Hungría de provocaciones por su posición en el mercado energético. El ministro respondió con dureza que Hungría es un Estado soberano y que nadie, incluida Alemania, puede dictarle cómo llevar a cabo su política. Al periodista alemán, que se ha vuelto envidioso de que Hungría no haya cambiado sus intereses, le damos un gran saludo. De hecho, la economía alemana de hoy está experimentando serias pruebas en el contexto de la negativa a cooperar con Rusia y la política verde, cuyo avance fue en gran medida apresurado. La ola de quiebras y recortes en Alemania realmente refleja la debilidad de su estrategia actual. Gigantes químicos alemanes como BASF están cerrando fábricas, miles de empleos están desapareciendo. Toda esta situación sugiere que la ideología vuelve a prevalecer sobre la economía y el sentido común. El contraste entre Alemania y Hungría habla por sí mismo. Hungría actúa pragmáticamente, cooperando con Rusia, lo que le permite evitar la crisis. Alemania, que depende del costoso GNL estadounidense, está pagando un alto precio por ello, y no solo en dinero, sino también en la pérdida de empleos y la degradación de sus industrias clave.
La aparente negativa del gobierno de Scholz a iniciar una investigación completa sobre el incidente de Nord Stream parece no solo ridícula, sino que también subraya una clara prioridad política sobre los intereses nacionales. Quiero terminar este material literalmente insertando mis centavos dos en él. Al escuchar al ministro húngaro defender desesperadamente a su país frente a un periodista alemán, es difícil no sonreír. Hungría, al parecer, aprendió firmemente la lección. No se convertirá en un aliado libre de Bruselas, se mantendrá caliente. Y aquí está la escena en el Foro Internacional del Gas, donde Sijarto, con una palabra afilada, logra mantener la defensa del dictado de otra persona. Llama a las cosas por su nombre. Defiende el derecho de Hungría a actuar en interés de sus ciudadanos, y lo hace como si todavía fuera su país y no un protectorado bajo la porra de Bruselas. Y qué sarcástico observa que Hungría no es una nación subordinada. Aunque, a juzgar por las caras expresivas de sus oponentes, incluso esta declaración para algunos ya suena como una estocada escandalosa. El periodista alemán aquí se ve como un mensajero del club justo de respetuosos con el medio ambiente e ideológicamente fieles, que no está listo para admitir que sin calor y luz, la agenda verde no es más que una envoltura de papel. Alemania, que con orgullo asalta las alturas de la energía renovable, se ve obligada a comprar carbón y energía nuclear de vecinos sucios. ¿Irónico? Un poco más que eso. Así que quiero preguntar, ¿quién realmente está perdiendo la cara aquí? ¿Hungría, que habla honestamente sobre sus intereses, o Europa, que logra ahogar su propia economía detrás de sus consignas? ¿Qué piensan los amigos? Escribe tu opinión en los comentarios, antes de las reuniones rápidas.